Hola YouTube, somos estudiantes de diseño gráfico. Mi nombre es Carlos, Gemily y Micaela Espinosa. Y vamos a hablarles sobre el cómic de Watchmen. Vamos a darles un análisis tanto a nivel gráfico como literario. Watchmen es un cómic escrito en 1986 por Alan Moore y dibujado por David Gibbons. Dado a su profundidad de trama, desarrollo de personajes, también simbolismos en las ilustraciones, se eleva el cómic a un nivel de novela gráfica. Y lo que hace Moore en este cómic es tomar al superhéroe y bajarlo del pedestal y humanizarlo para que el público se sienta más identificado. Mediante este análisis vamos a descubrir por qué Watchmen es considerado una de las mejores historias jamás contadas, tanto dentro del mundo del cómic como dentro del mundo literario. En este análisis vamos a entender por qué es así. Moore nos entrega una historia muy profunda donde él coge al superhéroe y lo baja de su pedestal. En esos años uno estaba acostumbrado a ver lo maravilloso que es un superhéroe, ver su moral tan alta y darnos un mensaje positivista del mundo. Pero Moore quiere entregarnos una historia mucho más realista, donde estos superhéroes son humanos realmente y también tienen problemas. Sobre todo esto, en la historia de Moore no vamos a ver mucha acción, ni golpes, ni así como que el malo contra el bueno o el bueno contra el malo, sino vamos a ver los dilemas morales de cada personaje, sus problemas con sus familiares o con seres queridos, cómo estos afectan en su vida y cómo esto afecta a todo el mundo. En 1986 la gente estaba acostumbrada al ver al superhéroe salvando el bien y quedarse con la chica, pero el cómic era considerado algo muy infantil, como que de niños. Entonces los escritores querían comenzar a contar historias más violentas, más profundas, con temáticas más adultas. Y se creó el sello Vértigo de DC, donde se encuentran historias así. Dentro de estas historias, dentro de este sello es que se publica Watchmen. Alan Moore nos entregó un cómic de 12 capítulos que está lleno de metáforas, analogías y de arcos argumentales que se superponen entre sí. Al lector leer Watchmen no tiene opción a malinterpretar ninguna escena gracias a la correcta colocación de los dibujos y de los textos narrativos. Y de los diálogos también. Y de los diálogos también. Alan Moore también al final de los capítulos nos proporciona como recuerdos de personajes, artículos falsos y como que algunas páginas de libros que nos ayudan a conocer el pasado de los personajes y para así nosotros tener conocimiento de su evolución. Ocurre el quebrantamiento de un patrón de aventuras típico de los cómics superheroicos para mostrar la vida ordinaria de estos vigilantes que se tuvieron que retirar debido a que los ciudadanos ya no confiaban en el poder que tenían ellos. Y la policía también. Y la policía. Ya, en el argumento de la trama están dos temas presentes, que es el fin de la civilización y teorías conspirativas. Bueno, la historia se sitúa en New York en el año 1985, donde estaba a punto de ocurrir una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Para dar a entender mejor esto de la inminente guerra, se usa bastante el símbolo del reloj del apocalipsis. Este es un reloj que apareció por primera vez en 1947, denominado como el Proyecto Manhattan, que es el nombre que se le otorga a uno de los personajes, al personaje omnipotente, que es un reloj creado por los científicos que realizaron la bomba que atacó Hiroshima y Nagasaki como un mensaje social a los ciudadanos de que ellos tenían poder, o sea, ellos querían que ellos... Concientizar a la sociedad, concientizarlos. Para concientizarlos. Y lo que se muestra es que las manecillas del reloj van cambiando y mientras más se acerca el fin de la civilización, más se acerca el minutero a la medianoche. Otra cosa interesante es que Alan Moore utilizó el título Watchmen de una manera en que se pueda traducir de dos maneras, como hombre relojero y también como vigilantes.
Y esto es algo muy útil a lo largo de todo el cómic. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre el diseño de Watchmen. Es un cómic que hace un poco honor a los cómics de la época dorada, de los 50, de los años 40. Y tiene ilustraciones ochenteras con una gama de colores sustractivos o CMYK. Estos colores se adecúan a las escenas o a los ambientes y también mucho a las situaciones por las que están pasando los personajes. Un recurso que se utiliza mucho es el de alternar colores por paneles. Por ejemplo, en las esquinas pueden haber paneles con colores cálidos como naranja y en la parte del centro colores un poco más fríos. Eso da la sensación de orden. Como ya habíamos hablado, constantemente se ve la metáfora del reloj, entonces tiene que ver más o menos con la simetría y el orden. Dave Gibbons y John Higgins adoptaron mucho el estilo de los cómics de los 40 y los 50, aunque para denotar las acciones violentas Gibbons recurrió a líneas muy sutiles y a manchas de sangre para sumar a esta sensación de realismo que predomina en la apariencia de los personajes y en los escenarios durante todo el cómic. La retícula que se utiliza es de 3x3 y los 9 paneles se suelen combinar de 2, de 3, de 4 y hasta de 6. Es más, creo que en el capítulo final, en el 12, se utiliza toda una página. En las primeras 6 páginas, el panel es toda una página, que es para mostrar justamente la relevancia de lo que está ocurriendo en ese... Y la magnitud de la situación que ocurre en el capítulo 12. Hay un caso muy interesante en el capítulo 5, en el que las imágenes adoptan un recurso especular, que al abrirlos, la primera página es como un reflejo o se ve muy simétrica a la penúltima página y así durante todo el capítulo. En el transcurso del cómic se hace uso de diversos planos, como planos americanos, planos conjuntos, generales, primer plano que usualmente se utiliza para como centrarse en el rostro de un personaje cuando va a tener cuando está en una situación peligrosa o una situación que está y que es importante dentro del capítulo, o para dar como a entender el avecinamiento de un flashback. Podemos encontrar planos generales con puntos de vista frontal, planos medios cortos, con punto de vista lateral, que es algo que se utiliza mucho cuando están en exteriores, plano general, como podemos ver, con un punto de vista lateral, en planos conjuntos con punto de vista en picado, que también pasa cuando están dos personajes juntos, o también en exteriores, se toma la cámara, el punto de vista está desde arriba, o primer plano, donde el punto de vista es frontal y podemos ver a detalle el rostro de los personajes. La ley de tercios dentro del cómic se puede percibir no muchas veces en los personajes, porque hay situaciones en las que están bastante centrados, pero las podemos ver cuando se quiere enfatizar o señalar las simbologías, como la cara sonriente o alguna acción específica que estén realizando los personajes con las manos. Otro aspecto que diferencia a Watchmen de los cómics convencionales es que, a pesar de ser un cómic de temática superheroica y de rendir homenaje a cómics de la época dorada como los 40 y los 50, no contiene los sonidos onomatopéyicos clásicos. La tipografía de Watchmen es conocida por este mismo nombre, Watchmen, y fue diseñada por Alan Moore junto con la caligrafía de Dave Gibbons. Los globos de diálogo dentro de Watchmen hay dos tipos, unos que son circulares, otros que tienen los bordes un poco más
¿cómo se dice? Ondeados. Irregulares. Un poco más Con irregulares irregulares, y hay unos que son más estrellados. En cuanto a los globos, vemos que se usan para referir al sonido. Cuando son circulares son diálogos normales, cuando son rectangulares es para texto narrativo o para mostrar a un personaje hablando pero no está dentro de la escena, ya sea en los flashbacks como por ejemplo. También encontramos bordes irregulares en el caso de Rorschach en el primer capítulo para dar a entender al lector que su voz es ronca, y también unos que son estrellados o en zigzag, los bordes estrellados en zigzag para dar a entender sonidos fuertes, como por ejemplo a un personaje hablando por megáfono. Otro tipo de bruja que hay, bueno, es la circular, solo que esta es de color azul, que son las brujas de diálogo del Doctor Manhattan, para dar una sensación de que su voz es diferente a la de los humanos y también para enfatizar que él es alguien bien importante. Una de las razones por las que Watchmen trasciende aún hasta nuestra época tiene mucho que ver también con el diseño y la forma en cómo se usan los planos. Algo que me gustó tanto desde el primer capítulo, desde el primer inicio, es cómo vemos una vista en cenital del loguito, del pin, de la sonrisita, y cómo esta cámara se va alejando. Y es algo que, no sé, llevado al cine solo se puede ver ahora gracias a los drones, pero en ese tiempo era mucho más difícil y mucho más costoso, pero Watchmen lo sabe utilizar muy bien y tras cada panel vemos cómo se va alejando y alejando. Y es algo que, bueno, a Watchmen se adelanta a su época. Uno de los elementos más importantes en toda gran historia son sus personajes. Son estos los que llevan al lector o en una película al ¿cómo se podría decir? Al público a través de la historia, quienes son quienes hacen que el público, el lector, se sienta identificados. Y aquí Moore rompió los estándares de su época al traernos sus personajes que son héroes sin poderes y más humanos, a diferencia de los personajes que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en Marvel o el típico Superman. Cuando Moore se acercó a la editorial con su idea, esta respondió de manera positiva, pero al ser un proyecto ambicioso y distinto a todos, le prohibieron utilizar a los personajes de siempre, como Superman, Batman, la Mujer Maravilla. Entonces Moore tuvo que coger personajes que ya existían y reciclarlos, darle una nueva imagen y un nuevo sentido. Y estos personajes no debían ser muy conocidos. Como por ejemplo, Doctor Manhattan está inspirado en Captain Atom, Rorschach está inspirado en The Question y Night Owl está inspirado en Blue Beetles y así otros personajes. Bueno, vamos a hablar de los personajes más importantes de Watchmen. Uno de los personajes más destacables dentro del cómic es el Doctor Manhattan, cuyo nombre real es John Osterman, quien era un físico y después de un accidente obtuvo sus poderes. Su apariencia es la de un hombre corpulento de piel azul, calvo. Dentro de sus poderes está la teletransportación, manipulación de la materia a su voluntad, puede teletransportarse, tiene vida ilimitada y puede cambiar su tamaño. Su arquetipo es el de hombre sabio, dado que este personaje también tiene un conocimiento mucho más profundo de la vida, ya que él puede ver el tiempo y estar en la cuarta dimensión. Él está en el pasado, en el presente y en el futuro en el mismo momento. Esto lo hace una persona muy inteligente, aparte de que antes de convertirse en un personaje con poderes, él ya era un físico. Su psicología es la de, al principio inicia con un hombre como los demás, con sentimientos y emociones, estaba enamorado, pero al final nos muestran cómo él se ha deshumanizado totalmente, perdiendo interés en los humanos y sus problemas. Y después de haber perdido esa humanidad, la recupera. En el cómic se mantiene en la actualidad en una relación amorosa con Laurie Juspexi. También nos cuenta que en un pasado estuvo con Jane, se llamaba Jane Slater, que fue su primera esposa, su primera esposa.
en el cómic no se especifica si él está casado con Laurie. Ya, vamos con el siguiente personaje, que es The Comedian. Su nombre real es Edward Blade. Sus características es un hombre corpulento. Aparece siempre con un traje negro y con unas decoraciones del color de la bandera de los Estados Unidos en sus hombros. Su arquetipo es de un antihéroe. Su psicología es una persona muy amoral. ¿Cómo más podríamos decirlo? Tiene un punto de vista bien como nihilista, donde también es como que, a diferencia de los demás, o sea, de los demás vigilantes, él tiene un punto de vista más real hacia lo que sucede en el mundo. O sea, no es algo tan como... Y dado a esto, él se da cuenta que el ejercer el trabajo de un héroe no va a crear el verdadero impacto en el mundo. El mundo va a seguir teniendo problemas y por eso toma todo como un chiste y se convierte en el de comedia. Él se relaciona con los personajes, dado que más adelante nos explican que él es el padre de Laurie, dado que en un pasado intentó violar a su madre y después de eso al parecer tuvieron encuentros amorosos. El siguiente personaje es Rorschach, otro personaje sin poderes. Su nombre real es Walter Kovacs. Su apariencia tiene una vestimenta como la de un detective y tiene una máscara que está creada de una tela a base de... O sea, una tela creada por el Dr. Manhattan. Una tela creada por el Dr. Manhattan, donde se muestran unas manchas negras en constante cambio y simétricas. Su nombre viene del experimento, el test de Rorschach, utilizado para los criminales y entender un poco más sobre su psicología. Su arquetipo vendría a ser el del antihéroe y es quien primero aparece en el cómic. Después de enterarse de la muerte de Edward Blade, comienza a hacer sus investigaciones. Se podría decir que su único amigo es Night Owl, Dan Draver. En un pasado, cuando todos trabajaban juntos, o sea, cuando aún era permitido que los héroes ejerzan su trabajo, él hacía equipo con él, con Dan. Después se separaron y al final de esta historia vuelven a ser compañeros. También está Laurie Juspexi, que es Sila Spectre o Espectro de Seda en español. Físicamente tiene un traje amarillo con unas marcas negras. Tiene un lunar aquí. Tiene un lunar aquí. La historia nos cuentan de dos generaciones de héroes, pero se centran en la segunda. Pero en la primera ya existía una Sila Spectre. Laurie es la hija de esta primera y es su madre quien la obligó a ella a tomar su tutela. Su arquetipo es el del interés amoroso. En un inicio es el de Dr. Manhattan y termina siendo el de Dan Draver. Su relación con los personajes, ella solo encuentra cierta amistad con Dan en un inicio y es la pareja amorosa de Dr. Manhattan. También tiene un odio hacia Edward Blade por haber intentado violar a su madre de joven. Pero después se entera que es la hija y... Sí, eso ya pasa casi al esa final. es como que otra relación que hay entre... Claro, y termina siendo realmente su hija. El personaje de los importantes es Night Owl y su nombre real es Dan Draver, el cual es un millonario que puso mucho de su fortuna en comprar equipo tecnológico para que éste le ayude a combatir el crimen. Su apariencia, su traje es como hace alusión a la de un búho, aunque ya no lo usa ya que está en retiro por la Orden King que prohibía ejercer la profesión de héroe, y siempre se lo ve como un hombre vestido formal, panzón, deprimido, cansado y con lentes. Con lentes. Su arquetipo es el del body o el del mejor amigo, ya que la historia nos cuenta por medio de flashback que en un pasado trabajaba junto a Rorschach y en esta historia, una vez más, al final vuelven a ser equipo. Su psicología es, la de un hombre que siente que su vida ya está
o sea, es mediocre. Realmente él no tenía una motivación muy profunda y no tenía objetivos muy claros dentro de su trabajo como héroe. Vemos un arco porque él empieza así, desmotivado, y termina enamorándose de Laurie. También aparecen otros personajes secundarios, como por ejemplo Janie, que fue la primera esposa de Doctor Manhattan, o de John, porque la conoció cuando aún era humano. También está el doctor, ¿cómo se llamaba? Malcolm Long. Él que era el psiquiatra de Rorschach cuando atrapan a Rorschach. También está los detectives que investigan el caso del asesinato de Edward Blake. También está Moloch. Moloch, que fue quien escribió Bajo la Máscara, un libro mencionado dentro de la historia, el cual contaba las historias de la primera generación de superhéroes llamados de Minutemen, en el cual hablan mal sobre Edward Blake. Es más, cuando Edward Blake murió, Rorschach pone a él como un posible sospechoso. Y otros personajes más que, bueno, irán apareciendo.